fue uno de los presidentes de la Asociación Mundial de Trastornos del Movimiento, de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, y Francisco Cardoso define Corea, aunque pues esta definición de Corea lleva mucho tiempo, pero él como que la puntualiza mencionando que la Corea se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios que resultan en una contracción aleatoria y fluida de varios grupos musculares. Pero miren, yo realmente, si ustedes, los presentes, los que están en este momento en esta charla, no han visto nunca una Corea, creo que difícilmente pueden entender realmente qué es este movimiento. Por consiguiente, la única manera realmente de entender qué es la Corea es ver el movimiento, observarlo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, idealmente en vivo y en directo. Pero bueno, ahorita les traje varios ejemplos para mostrarles bien qué es ese movimiento, para que ustedes entiendan primero qué es la Corea y ya después qué causa, cuáles son las causas frecuentes de Corea. Porque miren que independientemente de esa causa que esté generando la Corea, la fenomenología o la semiología, la manera como el que se presenta el movimiento, tiende a ser muy similar. Entonces, eh, hay Coreas en cuanto a las etiologías genéticas, estructurales, metabólicas, infecciosas, autoinmunes, inducidas por fármacos. Posteriormente vamos a retomar un poco sobre estas etiologías y causas de Corea. Entonces, la historia de la Corea es bien interesante. Es un viaje sobre la historia. Mira, este artículo, un viaje a través de la historia sobre Corea, es bien interesante porque esta enfermedad está relacionada inicialmente. Paracelso describió el cuadro de Corea, pero basado en una descripción mucho más antigua de Hipócrates, que mencionó un movimiento involuntario llamado coreía. Ese es el origen latín de la palabra Corea. Realmente no tiene no tiene nada que ver con el país Corea del Sur o Corea del Norte. Este es un origen latín en coreía, que quiere decir danza. De ahí viene esta palabra, la etimología de la palabra coreografía. Entonces, se identificó un movimiento como exagerado, hiperkinético, como Corea. Un movimiento, pero pues realmente no se sabía bien exactamente qué era, pero sí en todos los textos hacen mención en que era un movimiento pues exagerado. Más o menos en el siglo tercero después de Cristo, en Sicilia, existió este santo, San Vito, quien se convirtió al cristianismo, y por el hecho de convertirse al cristianismo fue perseguido por su padre, Diocleciano. Y uno de los primeros milagros que le atribuyen a San Vito es que lo metieron en esta olla hirviendo que ustedes ven aquí, y él logró sobrevivir a esta tortura. Y por algún motivo, ahí sí no hay claridad histórica, pero San Vito se convirtió en el patrón de los bailarines, posiblemente por los movimientos que hacía cuando se estaba quemando, pero realmente eso no se sabe con claridad. Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento se empezó a celebrar el Día de San Vito. Más o menos es como nuestro San Juan y San Pedro, en 15 de junio, mitad de junio, 20 de junio. Es una homología. Y pues el festival de San Vito también pues era como una reunión de índole religioso, pero terminaban haciendo una gran celebración. Entonces, miren que esta gran celebración en la Edad Media ya empezó a ser un problema, porque imagínense que para el día de San Vito se reunían miles de personas a bailar sin parar y hacían lo que se llamaba episodios o reuniones de la manía del baile. Entonces, miren, este es un grabado de un pintor flamenco, Peter Bruegel el Viejo, de 1564. Es
estudio, es como un dibujo, pero no es el cuadro terminado, sobre la manía del baile, la procesión de poseídos a la iglesia de Molenbeek. Molenbeek es una provincia o una ciudad de Francia, una población de Francia. Y pues miren que él en la Edad Media ya retrató este asunto bastante interesante, una cantidad de personas bailando sin parar. Posteriormente ya en otras manifestaciones artísticas, como en este grabado de Ondius de 1574, se hizo referencia a ese mismo episodio de la manía del baile, porque en 1518 realmente hubo un episodio de manía de baile por allá por Molenbeek, por Francia, donde se dice que aproximadamente 10.000 personas bailaron sin parar por muchos días. Y pues ahí fue que empezó como que San Vito era el patrón de los bailarines, esto era una celebración de San Vito, hubo la manía del baile, entonces de ahí viene el término coloquial que se utiliza para la Corea, que es el mal de San Vito. Así también se conoce en algunos lados. Posteriormente, miren que Peter Bruegel el joven, el hijo de Peter Bruegel el viejo, ya hizo la pintura basada en el dibujo de su padre, y ya la terminó totalmente. Y tal vez aquí creo que los voy a remontar, aunque de pronto ustedes son muy jóvenes y nunca vieron esto, pero si lo vieron, si no lo han visto, traten de ver el canal Caracol los domingos y los sábados en la mañana, para que observen este cuento 64 de los hermanos William y Jacob Grimm, que no sé si ustedes sabían, pero ellos eran lingüistas, aparte de escribir cuentos del folclore alemán, eran lingüistas realmente. Y miren que en este cuento de 1812, recuerden que este episodio de la manía del baile, todas estas reuniones en torno a San Vito ya habían ocurrido aproximadamente 300 años atrás. Pero miren este cuento. Bueno, recuerden que él era una persona muy buena y de muy buen corazón, compartía su dinero y su comida, y entonces un anciano que él se encontró en el camino lo premió y le dijo que fuera a talar un árbol, y cuando taló el árbol Eso significa que soy un buen leñador. Encontró una sorpresa. ¿Un ganso? ¡Qué maravilla! Que fue el ganso de oro. Entonces este ganso de oro nunca sospechó que le iba a traer, pero lo cierto es que en ese momento también el rey estaba muy triste porque la princesa no se reía, estaba muy, muy triste y nada la hacía reír. Y él dijo que el que hiciera reír a la princesa se iba a casar con ella y se iba a quedar con el reino. Entonces imagínense que pues, las personas al ver al ganso de oro empezaron a tocarlo y miren lo que ocurrió. Y pues bueno, lo que ocurrió fue que la princesa vio eso, rió como nunca y pues se casó con ella y también quedó dueño del reino. Muy excelente historia. Pero miren este paralelo de la procesión del ganso de oro y la manía del baile del episodio de 1518. Para mí se parece mucho y les digo, esto no está realmente publicado en ningún lado, pues a mí se me ocurrió porque había estudiado la manía del baile y la he estudiado varias veces, y pues también he visto muchas veces los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces realmente se me ocurrió esta asociación, pues realmente no estoy asegurando que esto haya sido así, pero miren que por la localización geográfica podría corresponder a estos aspectos del folclore de Europa y del centro de Europa. Bien, entonces esa es una historia, lo de la manía del baile. En Praga hay una catedral consagrada a San Vito. No he tenido la oportunidad de visitar Praga, pero realmente el día que vaya, claramente iré a la catedral del patrono de la Corea. Bien, en una historia más reciente, en 1872, George Huntington era un médico cuyo padre y abuelo también eran médicos. Ellos vivían en Long Island, en el estado de Nueva York, y
cerca de la ciudad de Nueva York. Y ellos tres, abuelo, padre y George Huntington, siguieron dos familias de la región que tenían corea, movimientos involuntarios, cambios cognitivos, era una enfermedad familiar porque había varios miembros afectados y también cambios psiquiátricos muy intensos, ¿no? Entonces miren que esta fue la primera mención sobre una de las causas de Corea más famosa, que es la enfermedad de Huntington, que lleva su nombre. La enfermedad de Huntington produce Corea y es una de las causas más famosas que producen Corea, pero no es la única. Y además que, pues, inicialmente se hablaba de Corea de Huntington, pero realmente la enfermedad de Huntington produce otros síntomas diferentes a la Corea y por eso no decir Corea de Huntington es un poco restringido o restrictivo. Entonces se prefiere utilizar el término de enfermedad de Huntington, pero la primera persona que llamó la atención sobre esta condición fue George Huntington en su comunicación de esta publicación de Filadelfia en 1872. Esta fue la primera vez que hablaron de Huntington, pero tiempo después, esta doctora que ustedes ven aquí, que se llama Nancy Wessler, fue la que describió la mutación que produce la enfermedad de Huntington. Y lo hizo en unas familias alrededor del lago del estado de Zulia, alrededor del lago de Maracaibo, en Venezuela, que es el sitio del mundo donde hay más casos de enfermedad de Huntington. Miren este video interesante sobre esa experiencia que ella tuvo. My family was suffering from a horrendous hereditary disease. What drives me is the hope I can be effective and creative and original and actually finding treatments for these diseases. My mother was diagnosed with Huntington when I was just 21. You know, once you're part of an HD family, we also inherit the same stigma and genetic threat worldwide. Entonces miren que Nancy Wessler, la persona que describió la mutación, tiene la enfermedad y la tenía su madre, y no estoy seguro si su hermana también, la que aparece ahí en el video, porque miren que acá aparece una foto familiar donde está el papá, la mamá, miren acá. Entonces esta es la mamá, la hermana, Nancy Wessler, el padre, y pues la mamá tenía, no sé si la hermana tiene, pero pues ella con seguridad sí tiene. Y mire que la persona que describió la enfermedad la tiene. Uno de los grandes misterios es que miren que ella ha durado mucho tiempo sin un compromiso cognitivo importante, y pues esta enfermedad da un compromiso cognitivo usualmente, y eso ha sido como uno de los misterios que no se ha podido determinar del por qué no tiene ese componente cognitivo o neuropsiquiátrico, aunque hay personas que la conocen que dicen que a veces es un poco complicada, pero pues miren que es otro aspecto de la historia de la Corea y la enfermedad de Huntington bien interesante, como ustedes pueden ver, ¿no? Este asunto de que la persona que describió la enfermedad pues sufre de la misma, ¿no? Bien interesante el asunto, ¿no? Bien, entonces, ya en cuanto a la epidemiología, pues no les voy a hablar de toda la epidemiología de la Corea, sino quiero mostrarles un poco de la experiencia de la consulta especializada de trastornos del movimiento del Hospital de Kennedy. Mire que de octubre de 2016 a octubre del 2017, en un año, fueron 523 pacientes en la consulta de trastornos del movimiento, y
de los cuales 20 tenían Corea y 9 enfermedad de Huntington. Aquí cuando pongo enfermedad de Huntington son que ya están confirmadas genéticamente, o sea que ya tienen el estudio molecular confirmado. Pero sigue la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial siendo lo más frecuente, ¿no? Entre las coreas entonces habían síndrome tardío, que son coreas por medicamentos, vasculares, por lesiones vasculares. A estudio, usualmente son personas que podrían tener Huntington, pero que todavía no tenían la prueba positiva, gravídica en el embarazo, por hipoxia neonatal, que son otras posibles etiologías, y hemivalismo, que ya revisaremos. Entonces, ya hablando de las manifestaciones clínicas, eso es una mención epidemiológica así gruesa. Habíamos dicho que la corea se caracteriza por un movimiento involuntario, abrupto, que resulta en la contracción aleatoria y fluida de varios grupos musculares. Entonces, es este movimiento para que ustedes puedan enfocarse y observarlo un poco. Este es el movimiento que produce como tal o que ustedes pueden observar en la corea. Acá le voy a quitar el sonido para que se enfoquen en el video. Primero se los voy a mostrar y después se los voy a explicar. Muy bien, entonces aquí, mientras siguen observando los dos videos, observan un patrón de flexoextensión, pronosupinación, de predominio más distal que proximal, es decir, un poco más en las manos y en los pies, aunque pues también se mueve el tronco, pero ese movimiento es mucho más evidente en los pies y en las manos. Es un movimiento serpenteante, fluido, aunque es impredecible porque realmente no sabemos el movimiento para dónde va a ir. Pero si es el mismo baile, es el mismo baile, el mismo patrón sinusoidal o serpenteante de combinación de flexoextensión y pronosupinación. ¿Ven? Hay varios patrones de movimiento, pero si podemos enfocarlo dentro de eso. Estas dos personas que ustedes están viendo aquí, pues tenían una corea genética, enfermedad de Huntington, y ya fallecieron. Entonces miren que aquí, en el artículo que les envié la semana pasada sobre Corea, del continuum, hablan de que en cuanto al tiempo de inicio de la corea se puede dividir en crónica y aguda. Usualmente cuando la corea es más de un año, es una corea genética que se divide en adultos y en niños. Si es en adultos, primera causa de corea genética, enfermedad de Huntington. Si es en niños, la corea hereditaria benigna. Ya, si la corea es aguda o subaguda, pues ya no, usualmente pues ya no, uno no piensa de entrada que sea una corea genética, sino puede ser esporádica. Y entonces cuando es esporádica, eso quiere decir que el movimiento aparece, pero después desaparece, y las causas en el adulto son estructurales, metabólicas, autoinmunes, infecciosas, o por medicamentos, que ya ahorita vamos a ver algunos casos de cada uno. Y también en niños, pues, en adultos y en niños, pues una causa muy frecuente es la corea de Sydenham, que pues es una combinación entre infecciosa y autoinmune realmente. Miren que en este artículo también plantean que dependiendo del sitio donde se está observando el síntoma de la corea, puede sugerir una etiología, pero realmente esto no es 100% así, porque a veces uno puede ver movimientos que no espera en esta lista en otras patologías diferentes a las que mencionan aquí. Entonces, esto es una guía, pero no debe ser un dogma absoluto que es así y que no puede ser de ninguna otra manera. Entonces, miren, nuevamente voy aquí, de hecho, voy a poner el sonido porque necesito que ustedes escuchen algo específico de este video. Y ahorita a mí me gusta mucho siempre que ustedes vean el video para que ustedes saquen primero sus propias conclusiones y yo después les indico qué es lo más importante. Miren, esto es una paciente con una corea genética, tiene enfermedad de Huntington confirmada, con diferencia de unos meses. Esto fue en enero del 2020 y esto ya fue en mayo del 2020, ya en plena pandemia, el año pasado. Entonces, acá vamos a ver los videos. Muy bien, media vuelta.
Muy bien, ahora me doy vuelta otra vez por acá. Bien, excelente. Muy bien, Carolina. Dígame, por favor, los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien, ahora los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. Ahora un poquitico por aquí. Bien, ahora nuevamente los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, ahora los meses del año. Carolina, camine por acá. Ay, señora Elvira, ¿se fue el internet? Ahora, discúlpenme, ¿me escuchan bien? Es que no sé, es que se paró aquí esto. Sí, doctor, ahí lo estamos escuchando bien. Bueno, no, disculpen, es que se me paró aquí, yo creí que se me había ido el internet, disculpen. ¿Los videos se están viendo bien? Aprovecho para preguntar. Listo, bueno, muy bien. Entonces, sigan, vamos a empezar nuevamente este, ¿bueno? Camine por acá. Ahora, devuélvase, por favor. Muy bien, ahora por aquí. Manos para abajo, manos para abajo. Sí. Muy bien. Ahora, dígame por favor los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora los meses del año. El año, Sí. enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre. Bueno, muy bien. Entonces, ya vieron el video. Ahora quiero señalarles algunas cosas que quiero que ustedes tomen en cuenta en cuanto al video. Enero. Entonces, ahora sí voy a poner un poquitico aquí, porque es que a veces cuando uno escucha el sonido se distrae y no ve el movimiento como tal. Por eso yo usualmente cuando muestro los videos, quito el sonido. Entonces, miren que aquí hay una disminución en la velocidad del movimiento, está un poquitico tiesa, ¿no? Porque puede tener algo de parkinsonismo, no es tan evidente, pero miren, ya podemos ver que a pesar de que tenga enfermedad de Huntington y que tenga también movimientos coréicos, sobre todo a nivel de las manos, como ustedes pueden ver, flexoextensión, pronosupinación más que nada en las manos y también un poco en la boca, miren, a nivel de la boca y de los ojos, miren el movimiento coréico que tiene. Pero miren que también tiene como una estereotipia a manera de una vocalización. Ahora voy a poner el sonido. Miren el sonido que ella hace como si estuviera respirando todo el tiempo. Miren. Noviembre y diciembre. Muy bien. Ahora un poquitico por aquí. Bien. Ahora nuevamente los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿De la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 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 Miren, ese sonido que hace también hace parte. Miren que acá estamos viendo una cantidad de movimientos aparte de la corea. Entonces, por eso es que no se debe hablar de corea de Huntington, sino enfermedad de Huntington. Esas son vocalizaciones a manera de estereotipias verbales, ¿no? Que es otra cosa las estereotipias. Si quieren, algún día hablamos de estereotipias porque eso es otro tema, pero esto es una estereotipia, ¿no? Y miren que también, aparte de todo, tiene una desviación del cuello y una hipertrofia a nivel de los músculos y también tiene distonía. Entonces, ahorita en este momento está conectada la doctora Gina Paola Cajica, que es residente de tercer año de neurología, quien está rotando conmigo en este momento
Entonces, no sé, Gina, ¿tú habías visto este video? Yo se los había mostrado con todas estas manifestaciones. Doc, pues no lo recuerdo específicamente. La verdad creo que no. Ok, porque entonces si ves que en un solo caso, no solamente vemos Corea, sino vemos en una sola persona vemos varios movimientos, ¿no? Entonces, por eso es que ese término de Corea de Huntington debe evitarse y siempre cambiar por enfermedad de Huntington, porque son más que eso. Bien, entonces ya vimos ese espectro de movimiento, ya hablamos de la Corea que, recuerden que esta es la Corea clásica, la flexoextensión, pronosupinación, que ya les había mostrado. A veces en la Corea se pueden ver unos signos, entonces uno de los signos descritos se llama el signo del ordeñador, que ustedes van a ver acá. Esta definición de signo del ordeñador está en este diccionario de signos neurológicos. Si alguien quiere, se lo puedo enviar porque ahí hay como, es bien útil cuando ustedes no saben sobre algún signo. Acá en este diccionario lo pueden buscar, está sobre el signo del ordeñador. Entonces miren que esto es una inhabilidad para mantener un agarre firme cuando se le pide a la persona que lo haga, entonces empieza a ser como si estuviera ordeñando. Miren. Miren, eso es un signo de Corea en las manos, el signo del ordeñador descrito, ¿no? También se ve la lengua en trombón, que también hace referencia a los movimientos irregulares que hace la lengua. Incluso cuando le pedimos a esta misma señora, le pedimos que saque la lengua, miren lo que va a ocurrir. Con la boca, saque la lengua, déjela ahí afuerita un momentico. Un poquitico afuerita. Entonces observen que ella no es capaz de dejar la lengua afuera. Siempre la saca y la mete, la saca y la mete y la mueve. Estos son signos también de Corea y esta se llama la lengua del trombón. Y tanto el signo del ordeñador como la lengua de trombón son manifestaciones de lo que se conoce como una impersistencia motora. Es decir, que la persona no puede realmente hacer una actividad motora permanente y tiene estas fluctuaciones, esta incapacidad de hacer esa actividad, de esa actividad determinada. Entonces, estos dos signos están relacionados en la Corea para que ustedes recuerden. Entonces, en cuanto a las causas genéticas, ya hemos hablado de Huntington porque pues digamos que es una causa famosa e importante. Miren que acá ustedes pueden ver de 100 personas que tienen enfermedad de Huntington, el 99% tienen algún antecedente familiar. Es una enfermedad autosómica, autosómica dominante con penetrancia completa en la mayor parte de los casos. Entonces, si una persona con Huntington tiene un hijo, siempre tiene un 50% de tener un hijo con la enfermedad de cada embarazo, no de todos los hijos en total. No es que si tiene 6 hijos, 3 tienen y 3 no tienen. No, de cada embarazo es 50-50 la posibilidad. Entonces pueden haber más casos en la familia que la mitad de los hijos, ¿no? Entonces, miren, acá ustedes ven. Esta es una familia de una vereda cerca de Ibagué, donde está este señor que ustedes ven aquí, y su hermana, que ya está también aquí, postrada en cama en la etapa más avanzada. Ellos dos ya fallecieron también con la enfermedad. Miren que muchos de estos videos que les estoy mostrando de Huntington, porque la expectativa de vida con la enfermedad de Huntington es como 8 años. Entonces miren que es la posibilidad de fallecer cuando se tiene esta enfermedad es alta, ¿no? Y miren que acá vemos 3 hermanos en distintos grados de Corea, muy leve, leve y moderada. Entonces miren que la pauta para el tratamiento de la Corea, independientemente que sea por enfermedad de Huntington o por cualquier otra etiología, siempre está dada por la severidad de los síntomas y el papel que tienen estos síntomas en el papel que tienen estos síntomas en la calidad de vida y en las actividades de las personas, ¿no? Bien. Entonces, hablando un poco de enfermedad de Huntington,
porque pues yo no puedo hablar de Corea sin mencionar esto. Miren que en 1990, desde 1989 a julio de 1991, un doctor de apellido Daza, Jorge Daza, que en paz descanse, fue asesinado por cuestiones políticas hace como 5 años o 6 años. Él fue la primera persona que mencionó que en Juan de Acosta, ese es un pueblo de Atlántico, Colombia, como a unos 40 minutos de Barranquilla, había una cantidad importante de personas con enfermedad de Huntington. Entonces miren que aquí mencionan que encontraron pacientes sospechosos con enfermedad de Huntington y es muy importante tener en cuenta que esta zona de Juan de Acosta pues está muy cerca está muy cerca del lago de Maracaibo, donde yo les mencioné que hay tantos pacientes con esta enfermedad, donde se describió la mutación. Entonces miren que después de este asunto en Juan de Acosta, en el 2011, porque si se hizo la descripción, se conoce de los pacientes, pero pues eso como que quedó ahí, es algo como muy oculto. Entonces miren lo que pasó en este reportaje de séptimo día de septiembre del 2011. Buenas noches. En este momento, en una pequeña finca, en una vereda del departamento del Magdalena, alejados de la civilización, se esconde una gran familia. Y lo hacen porque necesitan ocultar una extraña enfermedad que se ha ido apoderando de ellos de manera rápida e incontrolable en los últimos 15 años. 2 miembros de la familia ya murieron y otros 7 están postrados sin posibilidades de atención médica. Natalia Contreras descubrió el drama de esta familia que vive en silencio y el rechazo, el infierno de una herencia maldita. A 5 kilómetros de un pueblo llamado El Difícil en el Magdalena, vive aislada una familia en este humilde rancho. Ay, ¿qué ha hecho yo que me tenía que tocar esto? Bien, entonces miren que Todos ellos aseguran vivir bajo una maldición. que aquí ustedes ven una familia del Difícil Magdalena, que ya les voy a mostrar dónde es el Difícil Magdalena. Miren que aquí, de las personas que ustedes ven en este video, esta señora es la mamá de todos. Esta es hija, nieto, hija, hijo, hija, 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 nieta. O sea, hay 2 nietos y el resto son hijos. Y de todas las personas que ustedes están viendo en esta imagen, solamente 2 no tienen la enfermedad de Huntington, que es la señora Dilia y Maribel. De resto, todos tienen la enfermedad. Y de los que ustedes están viendo aquí, solamente estaba vivo Davis y creo que Grego o Lenis, Davis y Lenis, porque creo que el resto de ellos ya falleció. Entonces miren que esto es una enfermedad bastante complicada, bastante catastrófica y bueno, produce Corea, como podemos ver, aunque miren que les mencioné que no es solamente cuestión de Corea, produce otros movimientos, pero como que esta es la causa más famosa de Corea y para mí pues es muy especial esta enfermedad porque después de ver este video a ellos los trajeron aquí yo en ese momento estaba en un grupo de investigación de trastornos del movimiento en la Universidad Nacional y trajeron a toda la familia y entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlos por primera vez. Pero miren que después de que los conocí, mire, para que ustedes tengan en cuenta la localización, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena
y pues el difícil queda, lo más cerca es Valledupar, queda como a unas 2 horas de Valledupar, queda el difícil que fue donde hicieron este reportaje de Séptimo Día. Y resulta que después de que yo regresé de mi especialización en Parkinson, porque yo me gradué de neurólogo en el 2011, trabajé todo el 2011 y en el 2012 me fui para Brasil un año a hacer el fellow en trastornos del movimiento, y miren que al regresar, precisamente en marzo del 2013, yo regresé y esas eran mis vacaciones porque ya en abril empezaba nuevamente a trabajar en Kennedy, fui a visitar a las personas del difícil. Entonces, acá conocí a Mariela Campo, que es trabajadora social, y ella es familiar de esta familia que les acabo de mostrar, y yo la contacté y le dije, mire, yo quiero ir allá a conocer cómo viven ellos, porque una cosa es que ustedes ahorita en sus casas están recibiendo una clase de qué es la enfermedad de Huntington, pues en el contexto de una charla de Corea, pero pues ir a entender cómo es esta enfermedad realmente en la dinámica de las familias, en el impacto que tiene en la funcionalidad y también en el acceso y en la estigmatización que genera tener este problema, pues realmente únicamente se puede comprender cuando uno va. Entonces yo me fui hasta allá a visitarlos y miren que este fue el primer señor que vi, que también debo decirles que miren que les he dicho que ha fallecido muchas personas, pero bueno, aquí yo estaba hablando con el señor Víctor. Don Víctor, y cuénteme una cosa. ¿Usted tiene primos? Sí, tengo primos. ¿Y algunos? ¿Qué pasó? ¿Se salió? Sí, Buenas. la presentación. Uy, no puede ser, qué mal. Un segundito. Bueno, entonces esperen que les estaba contando lo del señor Víctor. Acá. Entonces. Don Víctor, y cuénteme una cosa. ¿Usted tiene primos? Sí, tengo primos. ¿Y alguno de sus primos tiene este problema? Bien, entonces miren, don Víctor él vivía solo en esta casa. Miren, vivía, no tenía muebles, no tenía nada. Los vecinos eran los que le daban la comida. Él estaba durmiendo en esas sillas, en esas 2 sillas que ustedes ven aquí, dormía ahí, porque la hamaca en la que estaba durmiendo, que ven acá, se le dañó. Y dormía en 2 sillas y no tenía absolutamente nada. Entonces, imagínense que yo después de ver esto, mi primer paciente en la primera visita, yo dije, no, hay que comprarle una hamaca. Entonces me fui y le compré una hamaca en la compañía de Mariela. Pero miren, imagínense que después de esto, justo aquí en el patio de su casa, en el quintal que ustedes ven aquí, en este árbol, cogió la hamaca nueva y se colgó y se suicidó. Entonces, para mí fue muy duro entender que la primera persona que conocí en la visita se suicidó a los 10 días de que yo fuera con la hamaca que le había comprado yo, pensando que eso podría mejorarle su calidad de vida. La cuarta causa de muerte en la enfermedad de Huntington es el suicidio. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta de manera importante. Entonces, después de eso empezamos con Mariela. Pues esto realmente no es una brigada porque pues uno no puede hacer una brigada de uno, pero estuvimos con Mariela visitando varias personas de la región del difícil con estos problemas y miren las condiciones en las que viven, pues con agua reciclada, esos son los cuartos donde viven, miren la cama son unas cajas de cerveza y realmente es muy complicado ver esta situación en vivo y en directo. Incluso miren que aquí lo más increíble de todo es que esta señora también falleció con enfermedad de Huntington. Esta es la hija y los nietos. Entonces de aquí, buena parte de los que ustedes están viendo en esta foto tienen riesgo de enfermedad de Huntington. Entonces miren que eso es una enfermedad muy, muy severa. Pero bueno, miren que a pesar de todo, esta señora vivía con un sueldo de 13,000 pesos diarios, que era el jornal, para alimentar a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. La señora y el señor que trabajaba en el campo. Y miren que
porque yo siempre les muestro en las charlas a los estudiantes y a los residentes esta experiencia? ¿Por qué la comparto? Porque primero que nada ustedes tienen que tener presente que hay muchas personas, más de la mitad de las personas que viven en Colombia están en condición de vulnerabilidad. No todos están así, claramente, pero muchas personas viven así, viven del día a día. Y aparte de eso tienen una enfermedad complicadísima que posiblemente le genera aún más complicaciones de las que ya tienen por tener estos bajos recursos, están olvidados del Estado. Y miren que si ustedes simplemente tienen la intención de ayudar, pueden hacerlo en cualquier lado, no tienen tampoco que ir hasta allá tan lejos para poder buscar a quién pueden ayudar, simplemente tienen que tener la voluntad de que con lo que ustedes saben puedan, no tienen que estar obsesionados en que voy a ser médico y voy a llenarme de plata. No, porque deben, primero que nada, pensar en cómo ayudar a otras personas, porque eso da mucho más satisfacción que cualquier otro dinero que ustedes puedan esperar al practicar la medicina. Estos viajes yo siempre los hago pues autogestionados, no, los pago yo y con Mariela a veces llevamos comida y medicamentos y esto es algo que realmente da mucha satisfacción poder hacerlo. Entonces miren que después vino como unas personas de Estados Unidos y de Alemania a una brigada en diciembre del 2016 y lo que yo no supe es que después de esta brigada estaban armando un evento para el 18 de mayo del 2017 en Ciudad del Vaticano y en una audiencia especial con los pacientes de enfermedad de Huntington. El evento se llamaba, en inglés es como Hidden No More, como oculta nunca más, en relación a precisamente ese estigma y al hecho de que las personas con esta enfermedad siempre son relegadas. Entonces organizaron esta audiencia especial con el Papa en Roma para llamar la atención sobre esta enfermedad y pues a mí me llevaron como parte de esta comitiva y miren que aquí yo les había mencionado a Mariela, les había mencionado a la señora Dilia y a Maribel, donde ustedes ven el video de séptimo día, yo le dije que ellas dos eran las únicas que no tenían la enfermedad, porque es que miren que la señora Dilia tuvo 11 hijos, 12 hijos, de los cuales 9 tienen la enfermedad y pues ya han fallecido como 7. Incluso las condiciones han sido tan complicadas que le tocó enterrar a 2 hijos en el mismo ataúd porque no tenía dinero para otro. Entonces este evento fue como un llamado para generar como realmente conciencia sobre la enfermedad. Y después de eso, mire, si ustedes quieren meterse a la página de Facebook de Funcovulc, que es la Fundación de Comunidades Vulnerables de Colombia, pues esta es la fundación que tiene Mariela y pues hemos hecho desde el 2013, que hasta el 2010, hasta diciembre del 2019, cada 3 o 4 meses yo iba y visitaba, hacíamos las mismas visitas con los pacientes, pues, a los pacientes. Una vez el doctor Camilo Espinosa, que también es profesor de La Sabana, experto en epilepsia, me acompañó. Mi exnovia también una vez estuvo por allá, que ahorita está estudiando medicina interna. Muchas personas estuvieron interesadas en ir allá y ver cómo es que eran esas visitas, porque realmente poder ver a las personas en ese entorno es algo que ustedes les puede aportar en su vida como personas y como médicos, porque claramente este aspecto me partió la vida en dos, como médico y como persona. Pero bueno, ya, si ustedes quieren echar una mirada aquí a esta página de Foncubul, interesante. Y de pronto si pueden contactar a Mariela, si ella necesita algo y ustedes quieren o tienen la intención de ayudar, ella les puede decir cómo. Hay otras coreas genéticas que no son Huntington, pero que son mucho más raras, como la ataxia espinocerebelosa 17, la enfermedad C9orf72, que usualmente se describió en esclerosis lateral amiotrófica, pero que también está descrita como corea. Pues todas estas causas también están en el artículo que les mandé del continuum. Pero ya esas son las causas de corea
genéticas no Huntington, que mire que pues, son otras aparte de la enfermedad de Huntington, pero miren que la corea también se puede generar, como ustedes pueden ver aquí, una hemicorea del lado izquierdo con una lesión tumoral posiblemente masiva del lado derecho del cerebro, porque acá están viendo la lesión que tiene y la corea que tiene al lado izquierdo, ¿no? Miren que aquí, esta señora ustedes la vieron porque yo les mostré el signo del ordeñador en ella, miren, ¿se acuerdan que se los mostré? Pues bueno, esta señora que están viendo aquí es la que tenía el signo del ordeñador que les mostré antes, y pues ella tiene una hemicorea vascular. Ya les voy a decir por qué es vascular. Miren que aquí es la consulta de febrero del 2018, el 11 de febrero del 2018 ya con el tratamiento, y unos meses después en el control, donde todavía el movimiento persistía un poco, como ustedes pueden ver, pero pues ya con el tratamiento mejoró. Y el motivo de la corea de esta señora concretamente es que tenía una malformación bien severa de la cabeza del núcleo caudado del lado derecho, y eso le estaba dando la corea contralateral. Causas metabólicas. Este señor que ustedes ven aquí tiene también una corea mucho más marcada del hemicuerpo izquierdo también, que aquí en reposo se alcanza a observar. Como pueden ver, acá ya ha mejorado un poco a este lado. Miren la corea que tiene del lado izquierdo. Y pues bueno, la causa de esta es que otra causa de corea metabólica es la hiperglicemia no cetósica. Y miren que cuando se toma un TAC en la corea metabólica, se ve una hiperdensidad del núcleo caudado y del putamen, que después de un tiempo se disminuye, y eso es una de las cosas. Y miren que este señor tenía la corea mucho más marcada del lado izquierdo y está totalmente en relación con esta hiperdensidad que vemos en la tomografía. Entonces recuerden que otra causa de corea es la hiperglicemia no cetósica, ¿no? Bien. En cuanto a medicamentos, vemos aquí que las personas que tienen enfermedad de Parkinson también pueden hacer corea. Estas coreas que aparecen en la enfermedad de Parkinson se llaman disquinesias inducidas por levodopa y aparecen en la enfermedad avanzada. Y pues miren, como ustedes pueden ver, es un movimiento coreico generalizado en relación a la toma de levodopa. Aproximadamente el 40% de las personas con Parkinson tienen este movimiento. Y pues miren, esta es otra causa de corea, ¿no? Las disquinesias inducidas por levodopa. Y en cuanto al balismo, el balismo simplemente es una corea más grave y más severa, como ustedes pueden ver acá. Miren, mucho más amplia. Es un patrón parecido a la corea, pero con mucho mayor intensidad. Este es un balismo bilateral. Y aquí ustedes ven un hemibalismo por una lesión, por una hemorragia, que ya ahorita les voy a mostrar. Entonces miren que es un hemibalismo del lado izquierdo. Que después del tratamiento, miren que ya tenía aún un movimiento, pero era más coreico, muy leve, como pueden ver. A veces simplemente el hemibalismo pasa y no quiere decir que se transforme en corea, simplemente se pasa y ya, pero a veces del hemibalismo va a un movimiento más leve que es el coreico, como ustedes pueden ver aquí. Y aquí se quedó sin el tratamiento, donde pues después de que se quedó sin el tratamiento, pues volvió el movimiento más severo, ¿no? Por la falta del tratamiento. Como pueden ver, ya volvió, pero es porque se quedó sin el tratamiento. Y lo que él tenía era una lesión diminuta, miren, una hemorragia talámica, como ustedes pueden observar acá. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento de la corea en sí, ese artículo que les mandé tiene estos principios del tratamiento de la corea, donde dan un paso a paso, donde primero, la primera pregunta es si se necesita tratar o no, porque depende del impacto que tenga en la calidad de vida. Si hay una terapia específica, si es una corea por una hiperglicemia, pues la terapia específica es bajarle la glicemia, ¿no?
Si la corea no se controla con el tratamiento específico, bajando la glicemia, o simplemente no hay ningún tratamiento específico como en la corea genética, entonces habría que mirar qué terapias sintomáticas hay que ponerle. Ya ahorita les voy a mostrar cuáles son las terapias sintomáticas. Si hay otros síntomas aparte de la corea que necesiten atención y si se necesita consejería genética cuando es una corea genética. Entonces, miren, acá están las terapias específicas como control de la glicemia en la hiperglicemia y las terapias sintomáticas como la tetrabenazina, deutetrabenazina, valbenazina, también ácido valproico, antipsicóticos como haloperidol, aunque se utilizan más los atípicos como la olanzapina y la risperidol. Pero entonces, como les digo, ya estamos culminando nuestra hora de charla. No podemos ahondar tanto en este tratamiento porque yo espero que con esta charla ustedes hayan aprendido qué es Corea primero, cuáles son las posibles causas y más que nada poder transmitirles la importancia de que ustedes pueden siempre ayudar a las personas más necesitadas, simplemente queriéndolo, pueden hacerlo y es muy, muy importante tener eso en cuenta. Bien. Entonces, acá también pues, se ha descrito la estimulación cerebral profunda y el enfoque multidisciplinario para el tratamiento. Entonces, en conclusión, la corea es un movimiento involuntario de fenomenología muy similar independiente de la causa. Se debe siempre tratar de identificar el origen para tratar la patología cuando corresponda. Y siempre que ustedes vean corea y un familiar con un movimiento similar, la posibilidad de que sea enfermedad de Huntington es muy alta, muy, 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 muy alta. Entonces, miren, recuerden a Zambito aquí en la olla. Pues miren lo que pasó. Yo no pude detener el impulso de tomarle una foto a esta escultura de Zambito. Esta escultura es como del año 1500. Es como un tallado un tallado en madera que está en el Museo Nacional de Holanda, en el Rijksmuseum en Ámsterdam. Pues bien, esta es una estatua tallada de Vito muy antigua, de más de 500 años, y pues ahí yo aproveché para tomarme un selfie con Zambito, claramente. Les agradezco mucho la atención. Acá les dejo mi contacto. Si quieren pueden escribirme. Si tienen alguna duda, no en ningún momento vayan a pensar para comunicarme cualquier duda que tengan respecto a esto o cualquier otro trastorno del movimiento en lo que yo crea que ustedes puedan, en lo que ustedes crean que yo pueda ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, Juan Francisco. Sí, doctor, qué pena. Tenía una pregunta y es con respecto al uso de relajantes musculares como tratamiento para la corea de Huntington. Si no estoy mal, el baclofeno es utilizado en la terapia. Pues No no, sé. realmente el baclofeno no es muy efectivo para estos casos, ¿no? Porque Ok, digamos, no es, sí, es un relajante muscular, como usted bien lo sí. mencionó, pero no es Ajá. un medicamento sintomático de la corea, o sea, no va a atacar como tal la corea en sí, ¿no? Ok, vale. Entonces, podríamos decir que realmente como los relajantes musculares vendrían siendo más bien sintomáticos. Sí, podría hacer parte del tratamiento sintomático, sí, claro, sí. Ok, doctor. Vale, gracias. Bien, entonces no sé, habíamos quedado, ahorita yo les había dicho Juan Francisco y a todos que si quería, que había una sesión adicional de trastornos del movimiento de hoy en 8 días, creo. Entonces, no sé qué les gustaría que pudiésemos hablar de aquí a 8 días. Sí, o sea, más o menos la idea que nos propone el doctor es que vamos a hablar de aquí hasta nuestra próxima charla con el doctor Barrios acerca de otros trastornos del movimiento, que si quieren podemos hacer otra sesión de un tema acerca de movimientos anormales. Entonces, ahí, ¿qué dicen?
qué les gustaría que podamos tratar acerca de este tema y demás. Si quieren pueden alzar la mano o escribir por el chat de algún tema que quieran repasar o algún tema que quieran profundizar de este módulo. Bueno, muy bien. Entonces, si le parece, Juan Francisco, después nosotros nos ponemos de acuerdo Sí. y miramos a ver qué damos para la próxima semana. ¿Listo? Sí, señor. De todas